Si eres tan inteligente, tradúcelo. Se burló el millonario de la pobre repartidora y luego se quedó helado. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y al final, no olvides calificar la historia del 0 al 10. Disfrútala. Llegas tarde, dijo Tomás sin levantar la vista de los papeles. El pedido estuvo listo hace 20 minutos, señor. Considerando la distancia desde el restaurante, el tráfico y el clima, no estoy tarde. Su pedido viene en moto, no en helicóptero, respondió Luz, dejando la bolsa sobre la mesa con firmeza. El aire entre los dos se volvió tenso de inmediato. Ninguno de los ejecutivos se atrevió a intervenir. Tomás, molesto por la tardanza de la comida, ahora estaba aún más irritado por la actitud de la repartidora. «Esto es una cena ejecutiva, no comida callejera», disparó él, abriendo el paquete con evidente desagrado. «Está frío». Luz cruzó los brazos. «Eso pasa cuando uno pide yakisoba y espera que suba 42 pisos por teletransporte». Algunos no pudieron contener una leve risa. Tomás por fin levantó la vista. Y por un momento, los dos se miraron como si fueran oponentes en un tablero de ajedrez. «Qué chistosita», murmuró él. «Solo estoy cansada», respondió ella. «Y con hambre también. Pero sigo trabajando y no acepto injusticias». Tomás frunció el ceño. «Hablas demasiado». Tomó un manojo de papeles junto a su portafolio y lo levantó. «Ya que te gusta tanto hablar, haznos un favor aquí». Tiró el documento sobre la mesa con desprecio. «Traduce esto. Ahora». El silencio cayó como una piedra. Los ejecutivos se miraron entre ellos. Uno le susurró al que tenía al lado. «Es el contrato de Shonghua Capital. Está todo en mandarín». Luz arqueó una ceja. «¿Quieres que yo?» «Traduce», interrumpió Tomás. «O por lo menos intenta. Ya que hablas como si lo supieras todo». Ella se acercó a la mesa despacio, mirando el contrato con atención. Tomó la primera hoja y le echó un vistazo rápido. Suspiró. Y dijo: «Está bien». Tomás se recargó en la silla, cruzando los brazos con una sonrisa burlona. «Esto va a estar bueno». Luz se amarró el cabello en un chongo improvisado, sacó una pluma de la mochila y empezó a leer en voz alta. La cláusula 1 establece que Shonghua Capital será responsable de todos los costos operativos durante los primeros 12 meses. Hizo una pausa. Excepto en caso de que haya conflictos de interés relacionados con el mercado asiático, lo cual anula automáticamente las condiciones previstas en la cláusula 4. La sala se quedó helada. Tomás se enderezó en la silla. «Espera, ¿te lo estás inventando?» Ella siguió. La cláusula 5 estipula una penalización del 2.5% en caso de que alguna de las partes termine el contrato antes del plazo, con reembolso proporcional al monto invertido. «No. No puede ser», murmuró uno de los directores. «Es exactamente eso». Luz dejó la hoja sobre la mesa y miró directo a Tomás. «¿La traducción es lo suficientemente clara o quiere que le haga una versión jurídica también?» Tomás se levantó despacio. Tomó el papel de su mano, lo revisó. Lo leyó 2 veces. No dijo nada. Luz guardó la pluma. «Ya entregué el pedido y la traducción. ¿Puedo irme?» Él seguía viendo el papel, como si le hubieran dado una cachetada con guante blanco. «Vete». Ella se dio la vuelta y salió, sin un sonido, sin un gracias, sin una disculpa. Pero en el instante en que el elevador se cerró detrás de ella, la expresión de Tomás cambió. Ya no era burla, era algo más profundo. Curiosidad, desconfianza, admiración, tal vez. Volvió a mirar el contrato, y por primera vez esa noche, se quedó sin palabras. 30 minutos después, Luz abría la puerta de su pequeño departamento en la zona sur de la ciudad. La luz de la sala era tenue, amarillenta, y el sonido de la televisión venía bajito desde el cuarto. «Mamá, ya llegué». Silencio. Luego de un segundo, la voz familiar respondió: «Todo bien, mija. Solo estoy viendo otra vez esa película del chinito que vuela con la espada». «Bien bonita». Luz sonrió. «¿Otra vez el tigre y el dragón, mamá?» «Hablan tan bonito. Parece música». Entró al cuarto. Su mamá estaba acostada, tapada hasta el cuello, con una botellita de agua al lado y 2 almohadas para mantener la cabeza levantada. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó, como siempre lo hacía. «Tuve que traducir un contrato en mandarín en medio de una sala llena de ejecutivos arrogantes. Nada del otro mundo». La mamá soltó una risita corta y cansada. «Mentira. Estás jugando. Estoy hablando en serio». El tipo quiso humillarme y se quedó con cara de tonto. Tiró el contrato sobre la mesa y me dijo que lo tradujera, en mandarín, dijo Luz. Desde el cuarto la voz de la mamá se escuchó bajito. ¿Y pudiste? No solo pude. Corregí errores del traductor anterior. Su cara, como una estatua.
Silencio. Luego una risa bajita y ronca. Siempre supe que todo ese cuaderno de ideogramas iba a servir para algo. Luz suspiró y miró al techo, dejando que su cuerpo se hundiera en el sofá gastado. El ventilador giraba lento. La sala era pequeña, olía a comida recalentada y a medicinas. Pero ahí se sentía más en paz que en cualquier otro lugar. Esa misma noche, Luz se sentó en su rincón preferido, un colchón en el suelo, rodeado de libros de gramática, diccionarios viejos y cuadernos llenos de anotaciones. En la pared, pegadas con cinta, había frases en inglés, japonés, alemán, pero el mandarín dominaba todo. Abrió uno de los cuadernos y releyó una nota antigua. Nunca renuncies a tu voz. Ella abrirá puertas cuando nadie más quiera. Esa frase se la había dicho un profesor en el segundo semestre de letras. Luz sonrió al recordarlo. Aquella época parecía tan lejana y al mismo tiempo seguía viva dentro de ella. 2 años antes, Luz era considerada la alumna más brillante de la carrera de letras en la Universidad Nacional. Sus profesores decían que tenía una inteligencia fuera de lo común y oído absoluto para los idiomas. Siempre sacaba las mejores calificaciones, participaba en seminarios, hacía investigaciones y leía libros de lingüística como si fueran novelas. Le apasionaban los idiomas desde niña. A los 10 años ya intentaba imitar acentos viendo películas dobladas. A los 12 aprendió inglés con subtítulos. A los 14 empezó a estudiar español por su cuenta. A los 17 entró a la universidad con beca completa, llena de sueños y metas, pero en el 4º semestre su mamá enfermó. El diagnóstico fue duro, una enfermedad autoinmune, costosa y progresiva. La beca no cubría los gastos de la casa, el dinero de las prácticas no alcanzaba. Faltaba la comida. Entonces Luz hizo lo impensable, suspendió la universidad. Solo por un semestre, se dijo. Pero el semestre se convirtió en un año, después en 2. Después... El tiempo se fue alargando como ella, recorriendo las calles de la ciudad en su moto, con la mochila a la espalda y la esperanza en el bolsillo. Deberías volver a estudiar, decía su mamá siempre que podía. Nunca he dejado de hacerlo, solo no estoy inscrita, respondía Luz con su sonrisa terca. Y era cierto, todos los días, después de hacer entregas, estudiaba. Veía videos de profesores chinos en YouTube, copiaba ideogramas con pinceles hechos de popotes, anotaba vocabulario de series y películas. No sabía si algún día volvería a un campus, pero tampoco dejaría que su mente se durmiera. A la mañana siguiente del problema con el contrato, el celular de Luz sonó a las 7. Era un número desconocido. Contestó con la voz aún ronca. ¿Señorita Luz Hernández? Sí. Le hablamos de Monarca Tech. El señor Tomás del Valle solicitó que se presente hoy a las 10 para una prueba de traducción. Se quedó en silencio 2 segundos. ¿Prueba? Sí. Mandarín. Presencial. Yo, claro. Confirmo. Colgó. Miró al techo y soltó un suspiro. Mamá, ya escuché. Vas a hacerlo muy bien, hija. Llegó a la empresa con la mejor ropa que tenía. Un pantalón negro planchado la noche anterior, una camisa blanca que aún olía a jabón y los tenis más limpios que pudo rescatar. Se recogió el cabello en una cola y respiró hondo. En la recepción la recibieron con la misma cara de sorpresa de la vez anterior. ¿Otra vez tú? Luz solo sonrió. Subió. Al llegar a la sala, la misma abogada con mirada altiva la veía con desprecio. ¿La chica del yakisoba? Tomás apareció en la puerta impaciente. Yo pedí que la llamaran. ¿Algún problema? La abogada guardó silencio. ¿Pasa, Luz? La sala es tuya. La prueba era real, un contrato de 3 páginas con cláusulas complejas, lenguaje técnico y plazos justos. ¿Con o sin diccionario?, preguntó ella. Sin, respondió Tomás, cruzado de brazos. Ella no dudó. Tomó la pluma, leyó todo en silencio 5 minutos y empezó a escribir. Durante 2 horas tradujo cada línea con cuidado, corrigió errores de versiones anteriores, anotó observaciones gramaticales, sugirió opciones más adecuadas para el contexto cultural. Al terminar, entregó el trabajo y salió de la sala como si fuera lo más normal del mundo. En el pasillo Tomás la alcanzó. ¿Dónde aprendiste esto? En la universidad. Letras. 2 años, las mejores calificaciones. Pero tuve que parar. ¿Por qué? Mi mamá se enfermó. Y la renta no se paga con metáforas. Tomás no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. ¿Y después? ¿Tomaste algún curso? No, solo libros usados, videos en YouTube y muchas ganas. Así aprendí inglés, español, japonés y coreano. Pero el mandarín fue el que más me atrapó. ¿Por qué? Porque parecía imposible. Y me gusta demostrar que lo imposible también puede aprender a respetarme.
De regreso a casa, Luz pasó por el mercado y compró arroz, frijoles, 2 manzanas y un paquete de pan. Nada de lujos, pero suficiente para sonreír. Mamá, hoy me pagaron solo por traducir 3 páginas. ¿Puedes creerlo? Su madre sonrió con los ojos húmedos. No es suerte, hija, es cosecha. Esa noche, Luz abrió un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: Monarca Tech, 3 páginas. Contrato de colaboración, 2 horas. Después escribió al lado: Tomás del Valle. Aún no decido si es un tonto o solo está mal acostumbrado. Se rió sola. Mientras tanto, Tomás leía cada línea de la traducción en silencio. Pasaba el dedo por encima de las correcciones, comparaba con la versión anterior, revisaba los sellos. Perfecto, mejor que cualquier cosa que hubiera visto, y eso que ya había pagado fortunas a consultores. Pero no era solo la calidad lo que lo inquietaba, era el hecho de que ella no pidió nada. No intentó impresionar, no sonrió, no suplicó. Simplemente hizo lo que sabía hacer, con excelencia, con dignidad. Tomás miró por la ventana. La noche caía sobre la ciudad, autos, bocinas, gente corriendo. Todo normal, pero algo dentro de él no estaba normal. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía desafiado, no por un competidor, no por un ejecutivo, sino por una muchacha con una mochila rota, una mente brillante y una lengua afilada como bisturí. Sonrió para sí mismo, algo poco común. Luego murmuró: Luz Hernández volvió a mirar el contrato. Vamos a ver hasta dónde llegas con esto. Y por primera vez en años, Tomás del Valle fue a trabajar al día siguiente con ganas de llegar temprano. Tomás del Valle siempre despertaba de la misma forma, 5:30 de la mañana, sin despertador. Era como si su cuerpo tuviera un reloj incorporado, programado para no desperdiciar ni un minuto. Sin embargo, esa mañana no se levantó de inmediato. Se quedó ahí, acostado, mirando el techo del penthouse. Junto a la cama, el celular vibraba con notificaciones de reuniones, correos, reportes. Pero él no les hizo caso. En su mente, una sola imagen se repetía: la joven de la noche anterior. La forma en que tradujo el contrato, la pronunciación perfecta, la calma en la mirada. Luz Hernández. Ella lo había desarmado en plena sala de juntas, frente a la dirección, sin levantar la voz, sin exigir respeto. Solo siendo competente. Eso le molestaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. La última vez que alguien lo había mirado así, de frente sin miedo, fue antes de la fama, antes de los trajes hechos a la medida, antes de la lista de Forbes. Fue su hermana Clara. Clara no soportaba la hipocresía, y decía que él se había vendido, que cada vez se olvidaba más de dónde venían. Ella se quedó en el pueblo, dando clases de español en una escuela pública. Él se fue a la capital y construyó un imperio. Tuvieron una pelea fuerte la última vez que se vieron. Ella lo acusó de avergonzarse de su infancia humilde. Él le respondió con frialdad. Desde entonces silencio. 7 años, ni un solo mensaje. Pero esa mañana, el recuerdo de Clara lo invadía todo. Porque Luz tenía ese mismo brillo en los ojos, el mismo orgullo silencioso, la misma fe en el conocimiento. Tomás se levantó, preparó un café bien cargado y encendió la televisión. Los números de la bolsa pasaban en la pantalla, pero no lograba concentrarse. A las 8 en punto, ya estaba en Monarca Tech. El murmullo en los pasillos era evidente. No era común que el director general apareciera tan temprano 2 días seguidos. Aún menos común era la razón. Todos sabían que Luz Hernández, la repartidora de la noche anterior, ahora trabajaba como traductora temporal en el piso de dirección. Algunos decían que era una prueba. Otros que Tomás se había quedado impresionado con ella. La mayoría solo especulaba. La vio de lejos, sentada en una sala de cristal, rodeada de contratos, borradores y notas en varios idiomas. El cabello recogido de manera improvisada, el rostro serio. Trabajaba como si ese lugar fuera suyo desde hacía años. Tomás la observó unos segundos, luego entró. Luz. Ella levantó la vista. Señor del Valle. ¿Puede acompañarme? Ella asintió, tomó sus papeles y fue tras él. En la sala de juntas, él señaló una silla. Ella se sentó. Él permaneció de pie, caminando despacio de un lado a otro. Dime una cosa, dijo él. ¿Qué quieres? ¿Ahora? No, en la vida. Ella no respondió de inmediato, pensó. No parecía intimidada, solo sincera. Quiero regresar a la universidad, terminar mi carrera. Quiero trabajar con idiomas, con traducción. Quiero vivir de eso. ¿Por qué? Porque es cuando me siento viva. Tomás se detuvo y la miró. ¿Y por qué no lo haces? Porque mi mamá está enferma, porque las medicinas cuestan más que las colegiaturas y porque alguien tiene que mantener la casa mientras ella lucha por seguir viva. El silencio llenó la sala.
¿Quieres trabajar aquí? Ella arqueó las cejas. Depende. ¿Me va a contratar por lo que sé o porque me volví un fenómeno de 5 minutos? Esta vez Tomás casi sonrió, pero no lo dejó notar. Más tarde llamó a su asistente. Prepara un contrato de prueba para Luz Hernández. Nivel de traductora senior, beneficios completos. Agrega un apoyo educativo, pero sin que sepa que fui yo quien lo pidió. ¿Apoyo para estudiar? Sí. Ella suspendió la universidad para cuidar a su mamá. La asistente asintió, sorprendida. Tomás se quedó solo, observando la ciudad por la ventana. Desde lo alto del edificio, todo parecía pequeño, pero una joven con una mochila rota estaba cambiando todo. Esa misma tarde, Tomás bajó a la cafetería de la empresa, algo que no hacía desde hacía meses. Quería ver cómo se comportaba ella fuera de las salas de juntas. Encontró a Luz sentada con dos becarios, explicando la diferencia entre la caligrafía tradicional y la simplificada del mandarín. Esta letra es más antigua, se usaba en documentos históricos. La otra es moderna, más práctica para el día a día, explicaba, dibujando con un popote mojado en café sobre la mesa. Tomás se acercó con discreción. ¿Interrumpo? Si es para corregir mi pronunciación, sí. Si es para aprender, siéntese. Él arqueó una ceja. ¿Me vas a enseñar mandarín? Puedo intentarlo, pero solo si me promete que ya no va a humillar repartidores. Los becarios abrieron los ojos, sorprendidos. Tomás respiró hondo. Prometo intentarlo. Al final de la jornada, Luz se despidió de todos con naturalidad, sin pretensiones, sin halagos, solo con gratitud y firmeza. Tomás lo observaba desde su oficina. ¿Qué tiene esta muchacha? Susurró para sí. No era belleza, no era simpatía ensayada. Era otra cosa. Una honestidad cruda, un talento puro. Algo que no se compra, no se entrena, no se finge. Era verdad. Y eso es raro. Esa noche, al llegar a casa, Luz se quitó los zapatos y fue directo al cuarto de su madre. ¿Cómo te fue, mija? Conseguí un contrato temporal, y me van a ayudar a volver a la universidad. La madre se emocionó. ¿Fue él? No sé, pero fue él quien habló conmigo hoy. Me preguntó qué quería de la vida. ¿Y tú qué le dijiste? Le dije todo, sin adornos, y él me escuchó. Mientras tanto, Tomás revolvía sus cajones buscando una vieja carta. Una carta escrita por Clara años atrás, antes de la ruptura. En la carta ella decía: «De nada sirve ganarte el mundo si olvidas cómo mirar a las personas a los ojos». Tomás cerró los ojos. Eso dolía, porque sabía que se había convertido en el tipo de hombre que Clara detestaría. Pero Luz lo miraba como Clara lo miraba, y eso por alguna razón le daba ganas de ser distinto, no mejor. Ni más rico, solo más humano. Entonces tomó el celular. Abrió la última conversación con Clara, ninguna respuesta desde 2016. Escribió: «Clara, hoy conocí a alguien que me recordó a ti. Tal vez me tardé, pero creo que por fin entendí. Si puedes, respóndeme. Te extraño». Lo envió. Dejó el celular sobre la mesa, y se quedó ahí, mirando al techo, como solía hacer cuando pasaba algo que realmente importaba. Porque por primera vez en años, Tomás del Valle no sabía exactamente qué hacer, y por primera vez estaba dispuesto a aprender. Luz llegó a Monarca Tech con el corazón latiendo más fuerte de lo que quería admitir. No por miedo, era otra cosa, una mezcla de alerta con un toque de anticipación. Al pasar por recepción, la misma recepcionista de la primera noche la miró con una sonrisa disimulada de sorpresa. «¿Tú ahora trabajas aquí?» «Temporalmente», respondió Luz, levantando su nuevo gafete con una sonrisa breve. La recepcionista se dio la vuelta sin esconder el desdén. Dentro del elevador, dos empleadas cuchicheaban bajito, riéndose de algo en el celular. Luz sintió las miradas que se desviaban sutilmente hacia ella. Nada nuevo. Nada que no hubiera vivido antes, como estudiante pobre entre hijos de diplomáticos, como repartidora ignorada en restaurantes de lujo, como hija única en un hogar donde la enfermedad costaba más que un título universitario. Al llegar al departamento legal, fue recibida por una mujer con saco azul marino, tacones altos y una sonrisa ensayada. Luz Hernández, la nueva estrella de la traducción. Bienvenida a nuestro pequeño mundo. Gracias. Estoy aquí para aportar. Ya veremos cuánto tiempo. Se llamaba Adriana Ortiz, directora del departamento legal, famosa en el medio por su frialdad estratégica y su reputación afilada como cláusula de contrato. Y claramente no estaba nada contenta con la presencia de Luz. Durante la mañana, Luz fue invitada a revisar contratos antiguos, una tarea técnica sin margen para iniciativa. Era como ponerla en un rincón con un letrero invisible pegado en la frente.
tú todavía no perteneces aquí. Pero eso no la detuvo, y mientras la mayoría solo hojeaba páginas por compromiso, Luz leía todo con atención. Encontró errores gramaticales en español, cláusulas mal redactadas en inglés y una barbaridad en alemán que haría sonrojar a cualquier abogado. Marcó, corrigió y entregó, todo sin hacer ruido. En el descanso, al sentarse en la cafetería, Luz sacó de su bolsa un pan con mortadela y una botellita de jugo. Se sentó sola, pero la soledad no duró mucho. Una becaria se acercó sonriendo, con el celular en la mano. ¿Es verdad que el señor del Valle te pidió personalmente? Es verdad. ¿Pero ya se conocían? No, solo le entregué comida. ¿Y ya tienes gafete? Ya tengo trabajo. La becaria detuvo la sonrisa y fingió mirar el celular. 2 segundos después ya estaba tecleando con entusiasmo. Luz se imaginó el grupo de WhatsApp ardiendo. El ambiente empeoró a la hora del café. Adriana pasó con su taza humeante mientras Luz acomodaba documentos en la mesa de la sala de descanso. Justo cuando se giró para tomar una engrapadora, su codo chocó con la taza. El café cayó directo sobre el expediente de un cliente internacional. Silencio. Adriana miró el desastre. Toda la sala se quedó quieta. Luz contuvo las ganas de tragar saliva. Perdón, yo limpio. Adriana la miró con expresión vacía. Luego dijo sin sonreír. Qué suerte la tuya que esta copia no era la original. ¿Puedo imprimir otra ahora mismo? Claro. Tienes práctica con trapos, ¿verdad? Fue un comentario venenoso, pero disfrazado. Luz contuvo la respiración. Tomó una servilleta. Limpió lo que pudo, con dignidad. En el pasillo Tomás pasó justo en ese momento. Se detuvo. Observó. Sus ojos recorrieron el rostro de Luz, luego el de Adriana. Pero no dijo nada. Solo siguió su camino. Por la tarde surgió un imprevisto como una bomba. Llegó un contrato urgente, 12 páginas, todo en mandarín jurídico. El traductor oficial estaba enfermo. Nadie podía ni leer el encabezado. Adriana tomó los papeles y con una sonrisa forzada se los entregó a Luz. Hora de tu gran show, estrella. Pero cuidado, esto no es una película. Es real. Tienes 30 minutos. Luz tomó los papeles, la miró a los ojos y dijo, necesito 40. 30. O le devuelvo al director tu nombre en el pie de página. Luz entró a la sala de apoyo, encendió el ventilador y se concentró en el texto. Los ideogramas parecían moverse, pero ella no se distrajo. Cada párrafo traducido con precisión, notas al margen con explicaciones culturales, ajustes legales. A los 29 minutos salió con el texto impreso. Se lo entregó a Adriana, que tomó el papel con desdén. ¿Ya? Está completo. Adriana leyó. Su sonrisa fingida desapareció. Frunció el ceño. Buscó errores. Volvió a leer. Nada. Aceptable. Es más que eso. Pero está bien, puedes fingir que solo tuve suerte. En ese momento, Tomás apareció detrás de ellas. ¿Todo bien aquí? Adriana sonrió. Claro, señor del Valle, todo bajo control. Perfecto. Luz, ¿puedes venir conmigo un momento? En la sala de cristal Tomás se sentó. Le ofreció una silla. Esta vez, él también se sentó. ¿Estás bien? Sí, pero no va a ser fácil aquí adentro. ¿Quieres renunciar? No. Aguanto, solo quisiera poder trabajar en paz. Él guardó silencio unos segundos, luego miró por la ventana. Me recuerdas a alguien que tampoco sabía rendirse. Ella esperó que continuara. Pero él solo negó con la cabeza. Sigue. Haz tu trabajo. Lo demás, yo me encargo. Al terminar el horario, Luz se quedó un poco más, revisando reportes y organizando papeles. Cuando salió, ya era de noche. En la banqueta, vio algo inesperado. Tomás del Valle, el hombre que intimidaba hasta presidentes de banco, estaba siendo abordado por un vendedor de tamales. Señor, el mejor de la ciudad. 2 por 1, solo hoy. Tomás intentaba rechazar con cortesía. El vendedor insistía, ya poniéndole el paquete en la mano. Luz soltó una carcajada. Si acepta, yo como con usted. Él se giró, sorprendido. ¿Te gusta esto? De esto sobrevivo. Él miró el paquete, luego a ella. Entonces sobrevivamos juntos. Se sentaron en una banca a una cuadra del edificio. Compartieron el tamal. Él se atragantó en el primer bocado. Ella rió tanto que tuvo que inclinarse hacia las rodillas. «Agua», dijo él, tosiendo. No estás listo para la comida de verdad, Tomás del Valle. ¿Esto incluye seguro de vida? No. Incluye salsa extra. Fue la primera vez que él rió de verdad en años. Rió como quien recuerda lo que es vivir. Y ella, por primera vez desde que entró a esa empresa, se sintió menos sola. Luz despertó con la sensación de que algo estaba cambiando. No afuera, sino dentro de ella. No era esperanza ni miedo. Era como si una nueva versión suya tocara la puerta, pidiendo pasar. En la cocina, preparó el café con la misma precisión de siempre. Su madre dormía,
Tosía a veces, pero tenía un semblante tranquilo. Eso bastaba para que Luz creyera que todavía había tiempo, que todavía había oportunidad. De camino a Monarca Tech, usó los 20 minutos del metro para repasar palabras nuevas en coreano. El mandarín ya lo dominaba, pero nunca se conformaba con un solo idioma. Aprender, para ella, era como respirar. Y en el fondo tenía un miedo silencioso, el miedo a detenerse y hundirse. Al llegar a la empresa, el ambiente estaba diferente. Las miradas seguían allí, los murmullos también, pero había algo nuevo, un cierto cuidado, un dejo de respeto, quizá curiosidad, quizá temor. Adriana Ortiz, por su parte, no sonrió esa mañana. Solo dejó un montón de documentos sobre el escritorio de Luz y dijo: traducción simultánea. Entrevista con inversionistas chinos. Sala 3. Media hora. Luz no respondió. Tomó los papeles, fue a la sala, preparó los audífonos, ajustó el micrófono y leyó el resumen con agilidad. La entrevista comenzó. Su voz apareció, tranquila, firme, traduciendo palabra por palabra con una precisión impresionante. Al final de la reunión, uno de los inversionistas comentó en mandarín: su intérprete habla mejor que nuestros directores. Tomás, que observaba todo discretamente desde afuera, escuchó, y se quedó con eso. Más tarde llamó a Luz para hablar, pero esta vez ella habló primero. ¿Por qué me mandó llamar? Tomás se sentó, cruzó los brazos y respondió: porque quiero entender quién eres. Ella guardó silencio. Luego respiró hondo. Nadie me había preguntado eso de verdad. Él solo la miró, esperando. Me llamo Luz Hernández. Nací en el interior de Hidalgo. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 7 años. Mi mamá sacó adelante la casa cosiendo para las vecinas. Cuando cumplí 18, entré a letras con beca. Era de las mejores del grupo, pero en segundo año mi mamá se enfermó. Tuve que suspender la universidad. Trabajé de mesera, recepcionista, correctora freelance. Después fui repartidora y seguí estudiando sola. Porque si algo nunca me ha faltado, es hambre. Tomás la miró con más atención. ¿Hambre de qué? De no ser invisible. Silencio. Tomás desvió la mirada por un momento. Parecía tocado. ¿Alguna vez pensaste en rendirte? Todos los días. Pero luego recuerdo que mi mamá me llama mi milagro en movimiento. Y un milagro que se detiene, se muere. Esa tarde, Tomás caminaba de regreso a su oficina cuando pasó frente a la biblioteca corporativa. Un espacio poco usado, silencioso, con sillones y estantes. Se detuvo en la puerta. Luz estaba ahí, sola. Sentada en el suelo, los zapatos a un lado, libros de gramática abiertos sobre las piernas. Leía en voz baja mientras escribía algo con una pluma roja. No se dio cuenta de que él la observaba. Tomás dio un paso hacia atrás, y por primera vez se preguntó: ¿cuántos talentos ignora el mundo todos los días? ¿Cuántas luces habrá por ahí, con mentes extraordinarias, ahogadas por sueldos mínimos y prejuicios disfrazados? Regresó a su oficina con la mente intranquila. Al día siguiente, Luz llegó más temprano. Se sentó en la mesa del área legal, organizó sus papeles y colocó un marcador sobre su gafete. Un ideograma chino pintado a mano. Era el símbolo de persistencia. Adriana entró poco después y lo notó. ¿Ahora colecciona símbolos? Solo los que tienen significado. Cuidado. Demasiados símbolos confunden a los de abajo en la jerarquía. Luz sonrió con educación. Por suerte, nunca he estado tan enfocada. Adriana no respondió, pero su incomodidad era evidente. Al mediodía, Luz almorzaba sola en el área exterior de la empresa. Un plato sencillo, arroz, verduras y un huevo cocido. Sentía el sol en el rostro, estaba en paz. Tomás apareció con 2 cafés en la mano. ¿Te gusta el café? Me gusta, pero solo si tiene propósito. Este lo tiene. Le entregó el vaso. Gracias, dijo ella sorprendida. Él se sentó a su lado sin formalidades. Te ves demasiado cómoda en este lugar. Estoy tratando de acostumbrarme a la idea de que sí puedo estar aquí. Y puedes. No todos piensan igual. Yo sí. Antes no lo pensabas, le respondió, mirándolo directo a los ojos. Tomás no contestó. Solo bajó la mirada y tomó un sorbo de café. Ella sonrió. Había ganado ese pequeño enfrentamiento, sin alzar la voz, sin presumir. Esa noche Luz llegó a casa y encontró a su mamá con un sobre en las manos. Llegó para ti. Luz lo abrió. Era un documento de la Universidad Nacional, una carta de readmisión con exención de pagos y una pequeña beca para transporte y alimentos. Abrió los ojos con asombro. Mamá, yo no pedí esto, pero alguien lo pidió por ti. ¿Quién? Está firmado por una fundación privada, anónima. Luz miró el papel, luego el techo. Sospechaba de quién se trataba, pero no dijo nada. ¿Vas a regresar? Ella sonrió, y por primera vez en años se le llenaron los ojos de lágrimas.
Sí, al día siguiente llegó a Monarca Tech con otra mirada. El mismo brillo, pero ahora más firme, más centrado. Ya no estaba ahí solo por el salario. Estaba ahí porque sabía que podía hacer la diferencia. En la entrada, Tomás ya la esperaba. ¿Cómo estuvo tu noche? Inolvidable. Él solo asintió. Durante una reunión con abogados internacionales, llamaron a Luz para mediar una negociación complicada. Había un conflicto entre dos cláusulas. Ella no solo tradujo, también propuso una solución basada en jurisprudencia de Singapur. Todos la miraron, incluso Adriana. Y por primera vez, nadie se atrevió a dudar. Al final del día, Luz caminaba por los pasillos cuando escuchó una conversación en el baño de mujeres. Dos empleadas hablaban con crueldad. Finge que es buena, pero solo llegó hasta aquí porque al jefe le pareció diferente. Sí, de repartidora favorita. Seguro tiene un talento oculto. Luz no entró. Se quedó afuera y sin decir nada regresó a su escritorio. 30 minutos después dejó una nota pegada en el espejo del baño. Ser diferente no es un defecto. Ser la favorita no es una debilidad. Y el talento nunca estuvo escondido, solo fue ignorado. Al final de la semana, Tomás le pidió que lo acompañara a una reunión externa con un grupo de inversionistas. Ella dudó. Solo soy una empleada temporal. ¿Y qué tiene que ver eso con la capacidad? Ella no respondió. Además, continuó él, si quieres volver a comer tamales de la calle, ahora solo yo sé el lugar correcto. Ella se rió y aceptó. Durante el trayecto en coche hablaron de todo, menos de trabajo. ¿Tú crees en el destino?, preguntó Tomás. Creo en el esfuerzo. ¿Nada de suerte? La suerte es cuando te preparas tanto que al destino no le queda más que notarte. Él sonrió. Entonces eres la mujer más preparada que conozco. Luz miró por la ventana. Luego lo miró a él. Y tú eres el hombre más impredecible que he conocido. La conexión crecía. No era romance todavía. Era respeto. Era identificación. Era esa sensación de que por fin alguien te ve por completo. Y eso para quien ha pasado la vida siendo invisible, era amor en su forma más silenciosa. El viernes amaneció con cielo gris sobre la Ciudad de México. El clima parecía anunciar lo que venía. Luz llegó temprano a Monarca Tech, como siempre, pero algo se sentía raro desde que cruzó el torniquete. Las miradas, que antes eran de curiosidad o desconfianza, ahora parecían tensas, casi amenazantes, como si algo estuviera por estallar y ella fuera el centro del problema. En la cafetería, dos empleadas dejaron de hablar al verla entrar. La miraron de arriba abajo y se fueron sin decir nada. El silencio en el aire era pesado. Ese tipo de silencio que viene antes de una caída. «Qué raro», murmuró, tratando de ignorar el escalofrío en la espalda. En el departamento legal, todo estaba más callado de lo normal. Adriana Ortiz estaba encerrada en su oficina de vidrio con dos directores y la asistente personal de Tomás. Había una carpeta roja abierta sobre la mesa, y nadie sonreía. Luz fue a su escritorio. Dejó la mochila en el suelo y encendió la computadora. Al abrir su correo, el corazón le dio un vuelco. Asunto. Citación urgente. Recursos humanos. Horario inmediato. Lugar sala 6B. Leyó el mensaje 3 veces, buscando alguna explicación lógica. Pero el texto era directo, casi seco. La citación no dejaba dudas. Se levantó con calma, pero por dentro el estómago le daba vueltas como si estuviera cayendo al vacío. La sala 6B de recursos humanos estaba fría. Allí estaban dos empleados del departamento, una mujer con gesto severo, un hombre que tecleaba sin parar en su computadora portátil, y Adriana Ortiz, sentada en la cabecera como si fuera su casa. «Señorita Hernández, por favor, tome asiento», ella obedeció. «Recibimos una denuncia formal de que usted accedió a documentos confidenciales sin autorización», comenzó Adriana, con una voz tan clara y cortante como una navaja. Luz frunció el ceño. «Eso no es verdad. Según el protocolo, dice la denuncia, usted imprimió y retiró copias físicas de contratos sensibles del área legal. Un comportamiento considerado grave, y de confirmarse, puede ser motivo de despido inmediato. Nunca me llevé nada fuera de aquí. Cada documento que usé sigue en mi estación, y siempre bajo supervisión. Por eso estamos aquí», continuó Adriana. «Necesitamos hacer preguntas formales y hasta que todo se aclare, le pedimos que entregue su gafete. Es solo una medida preventiva». Luz respiró hondo. Sabía lo que era eso. Sabía perfectamente quién estaba detrás, aunque no dijeran el nombre. En la sala ejecutiva del edificio, Tomás estaba en una reunión con inversionistas alemanes cuando su asistente entró, pálida. «Señor del Valle, disculpe, pero es urgente. ¿Qué pasa?».
Están interrogando a la señorita Luz en recursos humanos. Una denuncia. Contratos filtrados. La doctora Ortiz encabeza la acusación. Tomás no esperó a que terminara la frase. Se levantó y, sin dar explicaciones, salió de la sala ante las protestas de los ejecutivos. Tomó el elevador y bajó directamente al 6º piso. Cuando abrió la puerta de la sala 6B, su presencia congeló el ambiente. ¿Qué está pasando aquí? Todos se levantaron de inmediato. Menos Luz, que permaneció sentada mirándolo directo a los ojos, pero ahora con algo diferente en la mirada. Dolor. Señor del Valle, dijo Adriana, solo estamos siguiendo el protocolo. Recibimos una denuncia anónima y... ¿Quién hizo esa denuncia? Silencio. Pregunté. ¿Quién fue? Fue anónima. Tomás dio un paso al frente. De anónima, nada. Esto huele y sabe a sabotaje. Adriana intentó mantener la compostura. Con todo respeto, sin respeto, exijo que esto se detenga ahora mismo y que me entreguen todas las supuestas pruebas, si es que existen. Luz habló, firme. No tienen ninguna prueba. Solo palabras, de alguien que quiere sacarme de aquí. Tomás se volvió hacia ella. ¿Estás bien? No, pero voy a estarlo. 15 minutos después estaban en la oficina de Tomás. Solo ellos dos. Él les sirvió agua. Se quedaron en silencio unos segundos. Ella bebió. Luego respiró hondo. Gracias por intervenir. Debería haber intervenido antes. Ella lo miró con un poco más de suavidad. ¿Confiaste en mí? Aunque no estaba seguro. No. Confié porque estoy seguro. Esa misma tarde, Tomás inició una investigación interna. Pidió acceso a las cámaras del área jurídica, al sistema de impresión y a la lista de accesos a los documentos denunciados. En menos de 2 horas, ya tenían lo que necesitaban. ¿Quién había impreso los archivos y los había sacado de la empresa? La becaria protegida de Adriana. La misma que Luz había sorprendido revisando sus notas días antes. La información se entregó directamente al comité disciplinario. Tomás no esperó el informe. Reunió a todos en el auditorio interno de la empresa y frente a más de 80 empleados hizo un anuncio. Hace poco, una de las colaboradoras más brillantes que esta empresa ha tenido fue acusada injustamente de violar normas internas. Acusaciones vacías, falsas y malintencionadas. Hizo una pausa, y Luz Hernández no solo queda absuelta, sino que seguirá con nosotros por tiempo indefinido y con total libertad para trabajar. Luz, que escuchaba desde un lado, se quedó inmóvil. Miró alrededor. La mayoría de los rostros mostraba sorpresa, algunos incomodidad, pero nadie se atrevió a protestar. Horas más tarde, al final de la jornada, Luz caminaba por los pasillos en silencio. Pasaba junto a las personas con la cabeza en alto. Ninguna mirada de desprecio, ningún murmullo. Ahora había un silencio respetuoso y un poco de temor. Tomás la alcanzó en el vestíbulo. ¿Quieres que te lleve? Estoy acostumbrada a volver en metro, lo sé, pero hoy mereces salir por la puerta principal sin cargar con el peso del día. Ella sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. Acepto, pero con una condición. ¿Cuál? Sin discursos en el coche, solo música. Él levantó las manos, lo prometo. El coche de Tomás era elegante, pero discreto. Asientos de cuero, tablero limpio. Al subir, Luz se quitó los zapatos y cruzó las piernas en el asiento, sin formalidades. «Estás cómoda», comentó él. «Cuando casi te despiden por nada, dejas de medir tus gestos para poder sobrevivir». Él encendió el estéreo. Sonaba una melodía instrumental, suave, casi nostálgica. ¿Siempre escuchas música triste? Escucho lo que me obliga a pensar. ¿Y te ayuda? A veces. Ella miró por la ventana. Hoy casi me fui sin haber empezado de verdad. ¿Y te quedaste? Eso dice más de ti que de ellos. ¿Sabías que era mentira? Desde el principio. ¿Y si hubiera sido cierto? Igual te habría escuchado primero. Ella giró lentamente hacia él. ¿Por qué? Él no respondió de inmediato. Detuvo el coche en un semáforo y entonces dijo, «Porque ya he juzgado a mucha gente por lo que parece ser. Y me arrepentí. Tú me enseñaste que el mundo no necesita más jueces. Necesita gente que escuche». Ella sostuvo la mirada unos segundos. Luego volvió la vista al frente. «No soy especial, Tomás. Solo estoy cansada de ser invisible. Justo por eso. Eres más especial de lo que piensas». Llegaron a la calle de la Casa de Luz. Ella no pidió bajarse enseguida. Se quedaron ahí quietos escuchando la música. «Gracias por verme», dijo ella al fin. «Gracias por hacerme ver». Ella abrió la puerta del coche, se detuvo, se volvió hacia él. «¿Y Tomás?» «¿Sí?» «No voy a olvidar lo que hiciste hoy. Eso espero». Ella bajó. Caminó hasta el portón. No miró hacia atrás. Él se quedó quieto viéndola entrar. Y en ese instante exacto, Tomás supo, ella ya no era solo una empleada.
Era la revolución silenciosa que no sabía que necesitaba. El lunes por la mañana, Luz llegó a Monarca Tech antes de que saliera el sol. El aire todavía tenía un silencio húmedo, y la ciudad parecía tomar aliento antes de retomar la prisa. Subió los 42 pisos sin apuro. Con el gafete reactivado, pasó por seguridad con la cabeza en alto. Todos sabían lo que había pasado el viernes, y todos ahora parecían saber de qué lado estaba la verdad. «Buenos días, Luz», dijo la recepcionista. «Buenos días», contestó ella, con una sonrisa tranquila, como quien ya no carga con la duda sobre los hombros. En el pasillo del área jurídica, algunas sonrisas fueron forzadas, otras silenciosas. Pero había una diferencia clara. Nadie más la miraba como si estuviera en el lugar equivocado. En la sala de juntas, sobre su mesa, un sobre dorado. Luz lo abrió con cuidado. Dentro, una invitación formal de la dirección. Invitamos a Luz Hernández a representar a Monarca Tech en el Foro Internacional de Traducción e Innovación Cultural en Guadalajara, del 15 al 18. Lo leyó 2 veces, luego una tercera. Era real. Mientras aún asimilaba, Tomás apareció en la puerta. ¿Sorpresa? Un poco. Pensé que eso estaba reservado para los traductores con diploma. Bueno, parece que alguien rompió un par de reglas de antigüedad interna e impresionó a algunos directores internacionales. ¿Tú recomendaste mi nombre? Yo solo confirmé lo que ellos ya habían notado. Luz respiró hondo, emocionada. Representar a la empresa en un evento de ese tamaño no era solo un paso, era un salto. ¿Lo vas a aceptar?, preguntó él. Yo dudó. Necesito pensarlo. Él frunció el ceño. ¿Pensarlo? ¿Lo rechazarías? No es eso. Es que mi mamá tuvo una recaída anoche. Tiene fiebre. La doctora habló de internarla de forma preventiva. ¿Está bien? Aún no lo sabemos. Y el evento es en otra ciudad, por 4 días. Esa noche, Luz volvió a casa con la invitación todavía en la bolsa. Su mamá estaba acostada, pálida, con un suero improvisado colgado de un soporte de metal. Sonrió al ver a su hija. «¿Qué tal, mija? ¿Cómo te fue hoy?» «Complicado». «¿Te volvieron a despedir?» «Esta vez no». La madre soltó una risa suave. «Cuéntame». Luz se sentó al lado de la cama y le tomó la mano. «Me invitaron a representar a la empresa en un congreso en Guadalajara». «¿Guadalajara? Eso está lejos. 4 días, hospedaje pagado, avión. Y vas a ir, ¿verdad?» Luz desvió la mirada. «No lo sé, mamá. No empieces. Estás enferma y no puedo dejarte sola. Si puedes y debes. Es solo un poco de fiebre. Anoche te desmayaste. Tenemos que volver al hospital». La mamá le apretó la mano con fuerza. Yo no crié a una hija brillante para que rechazara sus propios sueños por quedarse pegada a mi cama. A la mañana siguiente, Luz fue al Departamento de Recursos Humanos a hablar con la coordinadora de viajes. El plazo para confirmar termina mañana. Si no aceptas, el lugar se asigna a otra persona, explicó la empleada, sin levantar la vista. Luz asintió. Lo sé. Gracias. Horas después, mientras organizaba unos reportes, Tomás tocó suavemente en la puerta de vidrio. ¿Tienes un minuto? Ella soltó la pluma y asintió. Fueron a la terraza. El cielo de la Ciudad de México estaba despejado. La luz dorada del atardecer se reflejaba en los vidrios de los edificios como si todo fuera parte de una película. Aún no has respondido a la invitación. Estoy viendo eso. ¿Y? No voy a ir. No ahora. Él se quedó en silencio. Luego dijo, ¿tienes miedo? Tengo prioridades. ¿Sientes que si vas estarás traicionando a tu mamá? Siento que, si voy, estaré ausente justo cuando más me necesita. Tomás se apoyó en la baranda y cruzó los brazos. Cuando mi papá murió, me perdí el entierro porque estaba cerrando una ronda de inversión en París. Ese día pensé que hacía lo correcto, pensando en el futuro de mi familia. Y ahora daría lo que fuera por haber regresado, aunque fueran 5 minutos, aunque solo fuera para tomarle la mano antes de partir. Luz lo miró con una mezcla de sorpresa y empatía. No sabía eso. Casi nadie lo sabe. Al final de la tarde, Tomás pasó por el área de TI y pidió que le enviaran un documento para firma digital. Luego fue a Recursos Humanos, reorganizó los horarios del viaje, agregó un nuevo nombre en la reserva del hotel y por último hizo una llamada discreta al hospital más cercano a la casa de Luz. Al día siguiente, Luz llegó a casa y encontró a su mamá sentada en la sala, peinada, con la bolsa lista a su lado. ¿Qué está pasando? Alguien llamó del hospital. Dijeron que fui transferida a una internación especial con atención las 24 horas. La ambulancia ya viene. ¿Ambulancia? ¿Quién? En ese momento su celular vibró. Era un mensaje de Tomás. Ahora ya puedes ir. Cuida lo que importa, aquí y allá.
Lo leyó 2 veces. Luego miró a su mamá. «¿Él hizo esto? ¿Quién más lo haría? ¿El señor de los tamales?» Las dos se rieron. Y por primera vez, Luz lloró. 2 días después, tomó un vuelo rumbo a Guadalajara. Era la primera vez que subía a un avión. La vista de las nubes, la sensación de despegar, todo parecía un símbolo de que por fin, después de tantos años en tierra firme, estaba empezando a volar. Al llegar, la recibieron como a una profesional senior. Tenía gafete, credenciales, acceso a la sala de traducción, coffee break con ejecutivos. Y nadie ahí sabía que semanas antes ella repartía yakisoba en la madrugada. En la conferencia principal su nombre fue anunciado con destaque. Luz Hernández, intérprete y especialista en lingüística multicultural. Subió al escenario con paso firme. Habló en portugués, tradujo simultáneamente al inglés y después al mandarín, y al final fue ovacionada de pie. Entre el público, el director de Monarca Tech la miraba conmovido. A su lado Tomás, que había viajado discretamente para verla, sin avisar, sin interrumpir, solo para verla. De regreso al hotel, Luz encontró flores en su habitación. Una tarjeta decía: «Algunas personas hablan idiomas, otras hablan al alma, gracias por ser ambas». Firmado solo con una letra, T. Guardó la tarjeta dentro de su agenda y durmió con el corazón tranquilo, por primera vez en mucho tiempo. Al volver de Guadalajara, Luz bajó del avión con una sensación nueva en el pecho: ligereza. No era solo el alivio de haber cumplido con su papel con excelencia, sino la certeza de que por fin estaba siendo vista. El auditorio lleno, los aplausos, los elogios, todo seguía resonando dentro de ella como una música invisible. A la mañana siguiente, al llegar al vestíbulo de Monarca Tech, fue sorprendida por aplausos espontáneos de algunos compañeros. No eran muchos, pero lo suficientes para hacerla sonrojar. «Felicidades, Luz», le dijo uno de los becarios. «Te vi por la transmisión. Estuviste increíble». Ella sonrió, agradeció con un gesto discreto y siguió hacia su lugar. Pero no todos la esperaban con aplausos. En la oficina legal, el ambiente era denso, y bastó una sola mirada de Adriana Ortiz para dejar claro que no le había gustado nada el éxito de Luz. «¿Ya regresaste de tu gira internacional?», preguntó Adriana con un tono que traía veneno disfrazado. «De regreso del evento más importante de mi carrera hasta ahora», respondió Luz con voz neutra, sin caer en provocaciones. Adriana no respondió. Solo cerró la puerta de su oficina con más fuerza de la necesaria. La semana comenzó, y con ella una nueva forma de guerra silenciosa. Los correos con invitaciones a reuniones ya no llegaban a la bandeja de Luz. Las hojas de cálculo que ella llenaba desaparecían del sistema y volvían con errores que no eran suyos. Presentaciones con su nombre aparecían modificadas y ahora firmadas por colaboradores más experimentados. Eran cosas pequeñas, pero juntas formaban un bombardeo invisible. Luz aguantó todo en silencio, pero por dentro dolía. Más de una vez pensó en hablar con recursos humanos. ¿Pero qué diría? ¿Me están borrando poco a poco? No tenía pruebas, solo intuiciones. Y lo peor, estaba cansada de tener que esforzarse el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Tomás lo notó. Llamó a Luz a su oficina a mitad del miércoles. «¿Todo bien contigo?» «Sí», respondió ella, sin mirarlo a los ojos. «Te están complicando las cosas. Están tratando de hacerme renunciar, sin decirlo directamente». Él suspiró. «¿Puedes darme nombres?» «No hace falta. Tú ya sabes quién es», Tomás asintió. «No puedo protegerte todo el tiempo, Luz». «Lo sé. Y no espero eso. Solo quiero que me dejen continuar». Él guardó silencio unos segundos. Luego se levantó de la silla. «Entonces continúa. Pero no te calles». El jueves surgió una nueva convocatoria. Monarca Tech realizaría un gran evento interno para presentar su nuevo programa de diversidad y talentos emergentes. La directiva eligió a 3 empleados para hablar sobre superación, impacto social y trayectoria dentro de la empresa. El nombre de Luz no estaba en la lista, pero el de Adriana sí. La mañana del evento el auditorio estaba lleno. Equipos de todos los pisos, invitados externos, miembros del consejo directivo e incluso representantes de la prensa corporativa. Adriana subió al escenario con su blazer impecable y un discurso perfectamente ensayado. Habló de meritocracia, de preparación, citó frases en latín, mencionó Harvard. El público aplaudió por compromiso. Luz observaba desde el fondo de la sala, de pie, como quien ya sabe que ese escenario nunca fue construido para ella. Pero entonces algo ocurrió. Tomás se levantó, tomó el micrófono y subió al escenario sin estar en el programa. El murmullo en la audiencia fue inmediato.
Buenas tardes a todos. Sé que este momento estaba reservado para 3 personas, pero con el permiso de la organización me gustaría proponer una cuarta. Adriana frunció el ceño. Hoy tenemos aquí a alguien que en menos de 2 meses cambió la forma en que vemos el talento, el esfuerzo y la resiliencia en Monarca. Alguien que no tuvo todos los privilegios que muchos de nosotros sí, pero que aún así llegó hasta aquí por mérito propio. Hizo una pausa. Estoy hablando de Luz Hernández. El silencio fue roto por algunos aplausos, luego más, hasta convertirse en una ovación sonora. Luz se quedó inmóvil, sorprendida. Tomás continuó. Luz no pidió este reconocimiento. De hecho, nunca pidió nada. Pero si hay alguien que representa lo que queremos construir a futuro, es ella. Inteligente, humilde, incansable, y sobre todo imposible de borrar. Más aplausos, esta vez espontáneos. Así que si Monarca quiere hablar de futuro, que empiece mirando a quien ya lo representa. Luz, si quieres subir, el escenario es tuyo. Ella dudó, sintió que las piernas pesaban, pero caminó. Atravesó el auditorio, subió los escalones y tomó el micrófono con las manos temblorosas. No preparé ningún discurso, principalmente porque no sabía que era bienvenida aquí arriba. Risas discretas en la sala. Pero si hay algo que aprendí en estos meses es que uno puede ser invisible por un tiempo. Pero cuando haces ruido con excelencia, nadie puede fingir que no te oyó. Aplausos. No vengo de escuelas caras. No tengo títulos internacionales, pero tengo algo que nadie me va a poder quitar. Mi voz. Y esa voz habla muchos idiomas, incluyendo la verdad. Más aplausos. Ahora, de pie. Ella miró a Tomás. Él sonrió, con orgullo, con alivio. Esa tarde, Luz recibió más de 50 mensajes de compañeros de la empresa, correos de agradecimiento, invitaciones para dar charlas internas, solicitudes de mentoría, pero lo que más la sorprendió fue el papel que encontró sujeto en su escritorio con un clip. En letra cursiva decía: intentaron apagarte, pero encendiste un faro. Guardó ese papel entre las páginas de su cuaderno de notas. Al día siguiente, Adriana Ortiz pidió un permiso por tiempo indefinido, alegando motivos de salud. Tomás no comentó nada, pero Luz sabía, algo había cambiado ahí para siempre. Al terminar esa semana, Tomás la llamó de nuevo a su oficina. Estaba en mangas de camisa, sin corbata, con las persianas abiertas dejando entrar la luz. Ganaste, sin necesidad de alzar la voz. Preferí demostrar. Y demostraste mucho más de lo que cualquier discurso mío podría decir. Ella se sentó en la butaca frente al escritorio. ¿Y ahora? Ahora quiero hacerte una propuesta. Ella arqueó la ceja. ¿Propuesta? ¿Aceptas liderar el nuevo programa de talentos emergentes de Monarca? Luz parpadeó. ¿Cómo que liderar? Ser la mentora. Crear el proyecto a tu manera. Elegir jóvenes con un pasado como el tuyo. Darles formación y oportunidades. Ofrecerles lo que nadie te dio, acceso. Sintió que le faltaba el aire un momento. Tomás, esto es enorme, y es tuyo. Luz guardó silencio. Luego se levantó y le ofreció la mano. Entonces vamos a encender más faros. Él estrechó su mano. Y el futuro ahí en esa oficina empezó a reescribirse. El lunes siguiente, Luz llegó más temprano que de costumbre. El área de recursos humanos aún estaba a oscuras, los pasillos vacíos, pero su mente ya estaba llena de ideas. Una carpeta nueva la esperaba en su escritorio. Dentro, la misión más inesperada que había recibido, diseñar desde cero el programa de talentos emergentes de Monarca Tech. Y ahora ya no era becaria ni traductora provisional. Era la coordinadora oficial del proyecto. Mientras daba un sorbo a su café, abrió su cuaderno de notas. En la primera hoja escribió con letras grandes: Proyecto Faro, oportunidad para quien nunca la tuvo. Sabía exactamente a quién quería llegar. Jóvenes como ella, inteligentes invisibles, escondidos en barrios olvidados, con talentos que nadie veía. Sabía cómo encontrarlos, sabía cómo enseñarles. Lo único que no sabía era cuánto la cambiaría eso a ella también. Pasó la mañana organizando una primera versión de la convocatoria. Seleccionaría a 10 jóvenes de entre 16 y 25 años sin necesidad de título, pero con habilidad en idiomas, interpretación, traducción o escritura. El proceso incluiría una entrevista en vídeo y un escrito. Cuando terminó, envió el borrador a Tomás. 3 minutos después, recibió solo 2 palabras de respuesta. Perfecto. Aprobado. A media tarde, Luz bajó a la recepción para recibir a una visitante. Era una invitación informal, pero ella había insistido. Del otro lado de la puerta giratoria apareció una señora delgada, de cabello canoso y lentes torcidos. Llevaba una carpeta gastada bajo el brazo y la misma sonrisa amable de siempre.
Profesora Ramírez, dijo corriendo para abrazarla. ¡Ay, Luz, niña! Mira dónde terminaste. ¿Todavía tiene ese cuaderno donde escribía mis calificaciones? Lo tengo. Lo guardé como un tesoro. Usted fue el primer faro que vi. La profesora se emocionó, y Luz, por unos segundos, volvió a ser la muchacha de 19 años, sentada en la primera fila de la clase de letras, con sed de todo. A la mañana siguiente empezaron a llegar los primeros videos. Jóvenes de todos los rincones de la ciudad. Un chico que hablaba 5 idiomas aprendidos con series. Una muchacha que traducía canciones coreanas. Un joven que doblaba películas antiguas para su abuela ciega. Luz veía cada uno con atención y hacía notas en silencio. Tomás entró a la oficina durante una de esas sesiones. ¿Y cómo están los candidatos? Impresionantes. Yo creía que solo yo existía en este mundo paralelo, pero hay mucha gente allá afuera esperando una oportunidad para brillar. Parece que estás construyendo un reflejo de lo que fuiste. No, estoy construyendo lo que yo habría necesitado. Tomás guardó silencio unos segundos. Eres buena en esto. ¿En qué? En no olvidar de dónde vienes. Ella sonrió. Es que todavía vivo ahí. Al mediodía, Tomás volvió. ¿Tienes la agenda llena? Mi agenda ahora es mía. Perfecto, porque quiero invitarte a algo que no está en el plan. ¿Te escucho? El próximo fin de semana habrá un foro de educación y tecnología en Oaxaca. Irán representantes de universidades, organizaciones y empresas. Quiero que vengas conmigo a presentar, no, a observar, a respirar y tal vez a inspirarte. ¿Siempre planeas así de pronto? Solo cuando estoy seguro de que la persona va a decir que sí. Y si dijera que no, fingiría que no escuché. Ella rió. Entonces sí. El sábado viajaron juntos. Tomás no mandó chofer. Llegó a la puerta de Luz con un coche sencillo y una mochila al hombro. ¿Lista para el camino? El camino es tuyo, dijo él, abriendo la puerta del auto. El viaje fue largo, pero ligero. Hablaron de la infancia, de comida, de acentos regionales, de películas malas que les encantan y de las locuras que vivieron en trabajos anteriores. Al atardecer, llegaron a una posada sencilla, pero acogedora. 2 habitaciones reservadas, todo por separado. Todo con respeto. Esa noche, después de cenar, salieron a caminar por la plaza principal del pueblo. El cielo estaba despejado, luces amarillas iluminaban los árboles. Niños corrían con globos. Parejas se sentaban en las bancas, reían, compartían helados. Luz se detuvo frente a un carrito de churros. ¿Me prometes algo? Te lo prometo. No dejes que este lugar te haga olvidar que el mundo allá afuera es más real que cualquier piso corporativo. Esa promesa la hago con gusto. Aquí la gente todavía se sienta en las bancas. Todavía mira a los ojos, todavía pregunta cómo fue tu día. Tomás la miraba con atención. Tú tienes ese efecto en mí. Me sacas del elevador y me regresas a la banqueta. Ella rió. Y tú tienes ese efecto en mí. Me pones en la sala de juntas y me haces creer que tengo voz ahí dentro. Se quedaron en silencio. De ese tipo de silencio que no incomoda, que habla por sí solo. Más tarde se sentaron en el patio de la posada. Tomás abrió una botella de vino. Luz aceptó una copa. ¿Siempre ha sido así?, preguntó él. ¿Así cómo? Directa, honesta, incómoda. Ella sonrió. Siempre fui invisible, y la gente invisible aprende a ser fuerte en silencio. Pero ahora que me escuchan, no pienso volver a susurrar. Tomás levantó la mirada al cielo. ¿Sabes en qué momento supe que tú ibas a cambiarlo todo? ¿En cuál? En el momento en que no pediste nada, y aún así diste todo. Ella tomó otro sorbo, luego lo miró. ¿Alguna vez has pensado en empezar de nuevo? ¿Te refieres a la vida, a la forma de verla? Lo estoy intentando, una conversación a la vez. Entonces sigue. Hay conversaciones que cambian todo. Él sonrió. ¿Cómo esta? Por ejemplo. Tal vez, Luz. Ella levantó los ojos. Él iba a decir algo, pero se detuvo. Buenas noches, dijo al final. Buenas noches, Tomás. Esa noche ella durmió como hacía mucho no dormía, y soñó con faros. Muchos. Uno por cada joven que aún espera ser visto. De regreso a Oaxaca, la rutina cambió por completo. El proyecto Faro se había lanzado oficialmente y la respuesta en Monarca Tech fue inmediata. El primer grupo de 10 jóvenes llegó una mañana de lunes, tímidos, con mochilas gastadas y ojos llenos de hambre por una oportunidad. Luz los recibió uno por uno, aprendió sus nombres, se sentó con ellos en círculo y les contó su historia. No como líder, sino como alguien que venía del mismo lugar. El programa incluía clases de idiomas, talleres de traducción, desafíos semanales, mentorías y hasta simulacros de reuniones reales con áreas de la empresa. Pero lo más valioso no estaba en el cronograma.
era el sentido de pertenencia. Sin embargo, sus directivos no están tan convencidos. La semana siguiente, durante una junta de evaluación, una de las gerentes más antiguas levantó la voz. Con todo respeto, Tomás, ¿pero estamos convirtiendo a Monarca en una fundación? Estos jóvenes no tienen preparación técnica. No entiendo el objetivo de esto. Luz respiró hondo. Esperaba que Tomás respondiera, pero él se mantuvo en silencio. Ella misma se puso de pie. El objetivo es preparar ahora, para no tener que corregir después. Si queremos innovación, tenemos que salir del elevador y mirar a quienes están en las escaleras. Y a veces, quien está más abajo tiene una visión de futuro mucho más clara que quien ya se acostumbró a la terraza. La sala quedó en silencio. Algunos desviaron la mirada, otros fingieron que tomaban notas, pero un director junior comenzó a aplaudir, y luego lo siguieron otros dos. Tomás solo sonrió discretamente sin interrumpir. Al final de la reunión, él se acercó a Luz en el pasillo. Acabas de dar una lección de liderazgo mejor que la mitad de los que estaban sentados ahí. Espero no haber sido demasiado atrevida. Espero que sí lo hayas sido. La osadía bien dirigida mueve al mundo. En los días siguientes, los jóvenes del Faro empezaron a destacar. Uno de ellos, Arturo, tradujo con precisión un informe técnico del área de ingeniería que llevaba semanas atrasado. Otra, Mariana, revisó una presentación en inglés para inversionistas y evitó un error grave que habría dañado la imagen de la empresa. Los rumores internos cambiaron de tono. Lo que antes parecía caridad se volvió curiosidad. Y después, respeto. La semana siguiente, Monarca organizó un evento público para presentar los primeros resultados del programa. Auditorio lleno, prensa, influencers, socios externos. Tomás abriría el evento, pero a último momento cambió de planes. «Tú vas a abrir», dijo, entregándole el micrófono a Luz. Ella dudó. «Todos te están esperando a ti. Están esperando a alguien que los represente, y esa persona eres tú». El silencio del público al verla subir al escenario fue profundo, no por desprecio, sino por sorpresa. Luz acomodó el micrófono, respiró hondo y comenzó. «Buenas noches. Me llamo Luz Hernández. Soy coordinadora del Proyecto Faro, pero antes de eso fui repartidora de comida, cajera, operadora de call center y trabajé como personal de limpieza en este mismo edificio. Estudié letras en la UNAM durante 2 años hasta que mi mamá enfermó. Dejé la universidad para cuidarla, pero nunca dejé de estudiar idiomas, nunca dejé de soñar». Hizo una pausa. «Hoy veo a 10 jóvenes con historias distintas, pero con algo muy fuerte en común. Todos fueron ignorados. Y ahora están aquí, demostrando que el talento no depende del lugar donde naciste». Aplausos, de pie. Tomás, al costado del escenario, tenía los ojos húmedos, pero nadie lo notó, excepto ella. Después del evento, la prensa se acercó. Preguntas, flashes, invitaciones a entrevistas. Un periodista preguntó, «Luz, ¿cuál es el siguiente paso?». Ella respondió con firmeza, «Hacer que el Proyecto Faro deje de ser una excepción y se convierta en una política. Que ya no dependa de milagros ni de CEOs visionarios, que se vuelva parte de la cultura». Tomás sonrió. Al salir, mientras caminaban hacia el estacionamiento, él le dijo, «Me hiciste sentir pequeño. No era mi intención, pero era necesario. Gracias». Ella le tocó el brazo con suavidad, «Y gracias por no ocupar el centro del escenario». Él respondió, «Era tu lugar. Solo hice lo que tú me enseñaste a hacer, mirar con atención». En el coche guardaron silencio unos minutos. «Luz», dijo él por fin, «quiero decirte algo». Ella lo miró. «Dime, no me es fácil este tipo de cosas. No tiene que serlo. Pero desde que llegaste, mis silencios suenan más fuerte y mis certezas ya no lo son tanto». Ella sonrió, sin saber qué decir. «¿Y si no quiero ser solo tu jefe?». Ella lo miró a los ojos. «¿Y si yo tampoco quiero ser solo tu empleada?». Los dos sonrieron. El semáforo se puso en verde, y también todo dentro de ellos. Al día siguiente del evento, Luz llegó temprano al auditorio donde los jóvenes del proyecto estaban reunidos. La recibieron con un cartel improvisado. «Gracias por creer en nosotros». Ella se quedó sin palabras. Solo sonrió, emocionada, y se tomó una foto con todos. «Hoy no hay clase», les dijo. «Hoy vamos a celebrar. Vamos por un helado, al parque, y vamos a hablar de todo. Menos de trabajo». Arturo bromeó. «¿Habla en serio? ¿Una coordinadora diciendo que no estudiemos? Una coordinadora que también fue alumna sabe que descansar también es aprender». Fueron todos juntos a un parque cercano. Se sentaron en el pasto, se tomaron selfies, rieron hasta que les dolió el estómago. Fue el primer día en mucho tiempo en que Luz se permitió sentirse ligera.
Por la tarde, al volver a Monarca, Tomás la llamó a la oficina de la planta alta. «Tengo algo que mostrarte». La llevó a una sala que antes estaba casi en desuso. Al abrir la puerta, Luz se quedó paralizada. Era un aula, pizarrón interactivo, estantes con libros, computadoras, mapas, libros de idiomas en varios idiomas. En la esquina un cartel con el nombre Espacio Faro para quienes nunca dejaron de aprender. Llevó la mano a la boca. «Esto es, tu proyecto ahora tiene un lugar fijo. No será temporal». Ella lo abrazó, sin palabras. En ese momento, él ya no era el CEO, era simplemente Tomás, un hombre que había aprendido a mirar distinto y a sentir distinto. Más tarde, mientras ella salía del salón, Tomás la llamó de nuevo. «Luz, ¿sí? ¿Todavía sueñas con volver a la universidad?». Ella sintió. «Entonces vamos a hacer lo posible. El proyecto Faro necesita una directora con título, y yo conozco a una que merece una beca completa». Ella abrió mucho los ojos. «Tomás, no es caridad, es una inversión». Ella sonrió. «Entonces la acepto, pero con una condición. Dime, que sigas mirándome así, como si yo fuera imposible». «Es que lo eres», respondió él. Y fue ahí en ese atardecer, entre un nuevo salón de clases y una nueva vida, que Luz se dio cuenta. Ya no necesitaba traducir palabras. Estaba por fin traduciendo destinos. Esa noche, Luz volvió a casa y encontró a su mamá sentada en la terraza, envuelta en el chal azul que siempre usaba en las noches frías. «Llegaste tarde hoy, hija». «Fue un gran día, mamá». Está sonriendo con los ojos. Eso quiere decir que el día fue bueno de verdad. Luz se sentó junto a su madre y recostó la cabeza en su hombro. «¿Te acuerdas cuando soñábamos con tener una biblioteca en casa?» «Me acuerdo. Decías que querías dormir rodeada de libros. Ahora tengo una sala llena de ellos, pero dentro de una empresa. Y ya no soy solo yo. Ahora hay todo un grupo conmigo». La madre le tomó la mano. «Estás iluminando caminos, Luz, como siempre ha sido tu nombre. Fue usted quien me enseñó a encender velas cuando se iba la luz. Y ahora tú te volviste el propio faro». Las dos se quedaron ahí en silencio por unos minutos, escuchando los sonidos de la noche. Al día siguiente, Luz llegó a la empresa más ligera que nunca. Y antes de subir a su nueva oficina, tomó una decisión que llevaba semanas posponiendo. Tomó el celular, escribió un mensaje breve y lo envió. «Café después del trabajo, pero solo si es en un lugar con banca en la banqueta». La respuesta llegó en segundos. «Ya estoy apartando la banca». Más tarde, ese mismo día, Luz pasó por la recepción de Monarca y vio a una de las jóvenes del proyecto Faro ayudando a un visitante extranjero a ubicarse en francés. Sonrió discretamente. Era como ver germinar una semilla en tiempo real. Respiró hondo y alzó la vista. El cielo entre los edificios se veía más azul, más abierto, más posible. Por primera vez no estaba solo dentro de un edificio corporativo. Estaba dentro de un propósito. Y eso, lo sabía, era apenas el comienzo. Porque cuando la luz se enciende, nadie puede fingir que no la ve. A la mañana siguiente del café, Luz despertó con el corazón ligero. Por primera vez en mucho tiempo sentía que el mundo no era solo sobrevivir. Era posibilidad. Al abrir el celular, encontró una notificación de reunión extraordinaria del Consejo de Monarca. El título: Revisión de programas sociales y uso de recursos. Frunció el ceño. En el piso más alto del edificio, Tomás también se preparaba. Estaba distinto. Desde que Luz apareció en su vida, los informes parecían más humanos, los números menos fríos. Pero esa reunión lo inquietaba. Había recibido llamadas de 2 inversionistas influyentes cuestionando el costo del proyecto Faro. «¿Esto es filantropía disfrazada de marketing?», preguntó uno de ellos. En la sala de reuniones, las miradas eran frías. Luz llegó acompañado de 2 jóvenes del proyecto, que se quedaron afuera. Apenas se sentó, sintió la tensión en el ambiente. «Señorita Hernández», empezó una consejera de cabello canoso y voz cortante, «quisiéramos entender por qué el 12% del presupuesto de formación se destinó a un programa que aún no genera ingresos medibles». Luz respiró hondo. «Porque la transformación que genera no cabe en gráficos. Pero si quieren números, puedo presentarles los informes de productividad, los errores evitados, los comentarios de las áreas beneficiadas». Uno de los consejeros hojeó papeles. «También hay un contrato emitido para compra de material didáctico a nombre de su domicilio». Luz abrió los ojos, sorprendida. «Eso es un error. Compré libros con mi tarjeta personal para complementar las clases. Jamás usé dinero de la empresa para eso». Tomás se inclinó hacia adelante. «Yo mismo autoricé el reembolso de gastos educativos complementarios.
Fue una decisión estratégica, no personal. La consejera cruzó los brazos. ¿Y es coincidencia que la beneficiada sea la misma que ahora ocupa un puesto de coordinación sin título universitario? El silencio se hizo pesado. Luz sintió un nudo en el estómago. Esto es un intento de desacreditar algo que funciona solo porque no vino de ustedes, dijo levantando el mentón. Y todo porque alguien como yo, sin apellido importante, se atrevió a proponer soluciones. Tomás la miró. Había orgullo en su mirada, pero también algo más, ¿culpa? El consejo quiere suspender temporalmente el programa hasta nueva evaluación, dijo la consejera al final. Luz se puso de pie. La luz solo molesta a quien vive cómodo en la sombra. Y salió de la sala sin esperar respuesta. Tomás se quedó, escuchando los murmullos y soportando las miradas de juicio. Por primera vez desde que dirigía Monarca, sintió que había cruzado una línea invisible. Era como si, al apoyar públicamente a Luz, hubiera roto un pacto silencioso con los otros directivos. El pacto de la indiferencia. Cuando volvió a su oficina, encontró un sobre el escritorio. Sin remitente. Solo su nombre, escrito con letra firme. Dentro había copias impresas de conversaciones, correos entre miembros del consejo. Frases como, hay que frenarla, y él está perdiendo el enfoque por culpa de ella. Algunas referencias directas a la decisión de cortar el financiamiento del proyecto. Su mandíbula se tensó. Aquello era sabotaje y venía desde dentro. Mientras tanto, Luz se sentó en la banqueta frente al edificio, intentando recuperar el aliento. Sentía que el aire de la ciudad era demasiado pesado para sus pulmones. Uno de los alumnos del Faro se acercó con timidez y le ofreció un sándwich. «¿No ha comido nada hoy?» Ella rió, con lágrimas en los ojos. «¿Y ahora ya soy señora?» «Es que en el Faro también aprendemos educación». Luz mordió el sándwich y lo miró con cariño. Era por ellos que ella resistía. Más tarde, ese mismo día, Tomás la llamó. «¿Estás bien?», preguntó, visiblemente más tenso. «Estoy viva. Y lista para continuar». Tomás dudó. «Encontré esto». Le mostró el sobre. «Están intentando dividirnos, a ti y al proyecto. Quieren que yo deje de apoyarte». Luz revisó los papeles en silencio. Luego se los devolvió. «Ellos no lo van a lograr. Pero tú necesitas decidir de qué lado estás, Tomás. No entre yo y ellos, entre el miedo y el valor». La puerta se abrió de golpe. Una mujer elegante, con el cabello recogido en un chongo, entró sin tocar. Era Helena, directora jurídica de Monarca. «Perdón por interrumpir, pero esto no puede esperar. Recibimos una notificación de auditoría externa. Alguien denunció supuestos desvíos en el proyecto Faro. Y la denuncia viene firmada». Tomás leyó el nombre. Se quedó helado. Era alguien del pasado de Luz. Luz tomó el papel de las manos de Tomás. El nombre escrito ahí la hizo estremecerse. No era solo alguien de su pasado, era alguien a quien conocía mejor de lo que le gustaría recordar. Silvia Guzmán. Fue mi compañera en la Facultad de Letras, competitiva, arrogante y llena de rabia, porque yo sacaba las mejores notas sin poder pagar libros. Tomás levantó las cejas. Ahora trabaja para el Grupo Monterroyo, uno de nuestros principales competidores. Esto podría ser un intento por desestabilizarlos. Helena asintió. La denuncia está bien redactada, pero es débil. Habla de incompatibilidad de gastos y favoritismo personal. Tendremos que hacer una investigación formal, pero parece una trampa. Luz se sentó, pasándose las manos por el cabello. Me entregué a este proyecto como si fuera mi misión de vida. Nunca toqué un solo centavo que no estuviera autorizado. Tengo correos, recibos, conversaciones guardadas. Sabía que algún día podrían dudar. Tomás se acercó con una mirada que mezclaba admiración y remordimiento. No debí dejarte sola en esa junta. No debí quedarme callado, pero lo hiciste. La frase no llevaba rabia, solo tristeza. Él se agachó a su altura. Déjame arreglar esto. No por mí, por los alumnos. También por ti. Al día siguiente, Tomás convocó a una rueda de prensa. El salón estaba lleno. Luz, de pie discretamente al fondo, observaba cada movimiento. Tomás subió al escenario, ajustó el micrófono y habló. Monarca ha recibido una denuncia contra el proyecto Faro. Y como CEO, quiero dejar algo muy claro. Confío plenamente en Luz Hernández y en todo lo que ha construido aquí. Quien crea que puede callar a quienes transforman el mundo con libros, va a necesitar mucho más que acusaciones vacías. La sala aplaudió. Algunos periodistas comenzaron a investigar el vínculo de Silvia Guzmán con el grupo rival. El panorama empezaba a cambiar. Esa noche, Luz regresó a casa exhausta.
Su madre, que había visto todo por televisión, la esperaba con una taza de té. «Hablaste como tu padre», dijo conmovida. Él también enfrentaba a los poderosos con palabras pequeñas pero firmes. Luz sonrió, pero una sombra cruzaba su mente. ¿Y si eso era solo el comienzo? ¿Y si Silvia tenía más armas? ¿Y si todo se viniera abajo antes de que pudiera terminar el proyecto? Al día siguiente, Tomás apareció en el comedor donde los alumnos tomaban un refrigerio colectivo. Se sentó junto a Luz, sin saco, sin formalidades. Me pidieron la renuncia. ¿Y tú? La rechacé. Les dije que si tenían valor podían despedirme. Pero yo no iba a darle la espalda a ti ni a lo que estamos construyendo. Solo hay un lado correcto en esta historia. Y ya lo elegí. Luz guardó silencio unos segundos. Luego preguntó, ¿por qué haces esto? Tomás respiró hondo. Porque tú me hiciste ver todo con nuevos ojos. ¿Y por qué? Estoy enamorado de ti, Luz. Ella abrió los ojos, sorprendida. No es un buen momento para decir eso, Tomás. Nunca lo va a hacer, pero es la verdad. Antes de que pudiera responder, una alumna se acercó con una carpeta en las manos. Maestra Luz, imprimí todo lo que pidió. Y también encontré un error en la hoja de gastos antigua. Parece que alguien cambió los valores manualmente. Luz tomó la carpeta. Sus ojos se clavaron en una línea alterada. Era la prueba que faltaba. Miró a Tomás. Ahora tenemos cómo demostrar que la denuncia fue inventada. Y lo vamos a hacer juntos. Esta vez ella no dijo nada, solo sonrió. Era la primera vez que sonreía, no por resistencia, sino por esperanza. La prueba era contundente. Luz sostenía la hoja modificada como quien empuña una espada. Por fin, tenían en sus manos la evidencia de que todo había sido armado para apartarla, desacreditar su trabajo y debilitar a Tomás. Pero esta vez no se iban a rendir. A la mañana siguiente, Luz y Tomás se reunieron con Elena y dos abogados. Presentaron la hoja, cruzaron fechas, compararon accesos digitales. En pocas horas, quedó claro. La alteración la había hecho un usuario vinculado a la oficina de uno de los consejeros, el mismo que había encabezado la ofensiva contra el proyecto Faro. Esto es suficiente para abrir un proceso por falsificación de documentos corporativos, explicó Elena. Y si queremos, también podemos presentar una demanda por difamación. No quiero venganza, dijo Luz. Quiero justicia. Quiero que quede claro que no somos piezas descartables. Tomás asintió. Y lo vamos a lograr a nuestra manera. La semana siguiente, el consejo fue convocado a una nueva reunión. Pero esta vez no fue en una sala cerrada, sino en el auditorio principal de Monarca, frente a todo el equipo, desde los ejecutivos hasta los becarios y el personal de limpieza. Tomás subió al escenario con Luz a su lado. El murmullo se extendía como fuego en pasto seco. Hace poco, el nombre de Luz Hernández fue involucrado en una denuncia grave, comenzó él. Pero hoy tenemos las pruebas de que esa denuncia fue inventada. Y más aún, tenemos los nombres de quienes intentaron destruir un proyecto que está cambiando vidas. No vamos a permitir que el miedo al cambio sea más fuerte que el deseo de justicia. Luz dio un paso al frente. Yo empecé aquí como repartidora, luego limpiando. Nunca pedí favores, solo luché por seguir aprendiendo. Y hoy, si estoy aquí es porque la verdad siempre encuentra el camino, aunque intenten enterrarla. El auditorio estalló en aplausos. Después de la reunión, el escándalo llegó a los medios. La etiqueta Luz al mando se hizo viral. Los periodistas elogiaban la postura ética de Tomás y el valor de Luz. En los pasillos de Monarca, los empleados caminaban con la frente en alto, como si por fin se hubiera roto un silencio que duró demasiado. El consejero responsable del fraude fue separado de inmediato y se inició un proceso interno en su contra. Los demás, presionados por la repercusión pública, cambiaron de actitud. Ahora sonreían con nerviosismo al cruzarse con Luz. Pero ella no devolvía la sonrisa. Había aprendido que el respeto no se pide, se gana. Una tarde soleada, Tomás la invitó a salir del edificio. «Quiero mostrarte algo», le dijo, con una mirada distinta. Luz, con curiosidad, lo siguió hasta un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La fachada era vieja, pero bien cuidada. En la entrada, una placa de bronce brillaba al sol. Centro Cultural Faro. «¿Qué es esto?» «Nuestro nuevo espacio. Lo compramos hoy. Aquí funcionará la parte educativa de Monarca con cursos de idiomas, talleres de escritura, teatro, traducción y una biblioteca con tu nombre». Luz no encontró palabras. «Esto es el inicio de todo lo que soñamos, pero ahora con recursos y libertad». Entró al edificio.
Por dentro, algunas estanterías ya estaban montadas. En una de ellas, una fila de libros en mandarín. ¿Te acuerdas cuando me tradujiste aquel contrato?, preguntó él acercándose. Fue ese día cuando me di cuenta de que tú eras distinta a todo lo que había conocido. Ese día me humillaste, y me arrepiento de eso todos los días. Pero si puedo pasar el resto de mi vida intentando compensarlo, sería un honor. Luz lo miró fijo. ¿Me estás proponiendo matrimonio, Tomás? Él sacó una cajita del bolsillo. Era sencilla, de madera oscura, sin lujos. Al abrirla, mostró un anillo con una piedra azul pequeña, discreta pero hermosa. Te estoy pidiendo la oportunidad de construir un mundo nuevo contigo. Un mundo donde nadie tenga que pedir perdón por haber nacido donde nació, ni por amar lo que ama. Y si eso empieza con un sí tuyo, entonces es el mejor comienzo que podría imaginar. Luz sintió los ojos llenarse de lágrimas. La respuesta se le escapó antes de pensarlo. Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que la biblioteca lleve el nombre de mi mamá. Tomás sonrió. Ya está grabado en la entrada, Biblioteca Doña Ernestina. Ella lo abrazó ahí mismo, entre estantes vacíos y olor a pintura fresca. Fue un abrazo de quien sobrevivió a la guerra y contra todo pronóstico salió completa. La boda fue 2 meses después, en una terraza llena de flores con vista a la Ciudad de México. Estaban ahí los alumnos del Proyecto Faro, los empleados de Monarca, la mamá de Luz en una silla especial y hasta algunos consejeros, ahora más humildes. Luz llevaba un vestido sencillo, pero hecho a mano por costureras del barrio donde creció. Tomás vestía traje, pero sin corbata. Cuando ella entró, él casi se olvidó de respirar. Durante los votos, Luz dijo, «No estoy aquí porque alguien me salvó. Estoy aquí porque alguien por fin me vio y me dejó brillar». Tomás respondió, «Yo pensaba que lo tenía todo, pero no tenía nada. Tú me enseñaste que el verdadero poder está en servir, no en mandar». Después de la boda, el Centro Cultural Faro ganó reconocimiento internacional. Universidades comenzaron a visitarlo, periodistas extranjeros hacían reportajes y exalumnos lograban becas en el extranjero. Luz se convirtió en una referencia, no solo por su historia, sino por haber transformado la adversidad en oportunidad para cientos de personas. Un día, durante una clase especial de chino, un niño de 9 años levantó la mano y preguntó, «Maestra Luz, ¿usted alguna vez tuvo miedo?». Ella sonrió. «Todos los días, pero el miedo no tiene que mandar sobre ti. Puede ir contigo, siempre que tú sigas caminando». Afuera, Tomás la esperaba. Se había convertido en un aliado activo del proyecto. Abría grupos, conseguía recursos, escuchaba historias. Ya no era el director general frío y distante que ella conoció. Ahora era padre de plantas, dueño de un perro y esposo de una mujer que transformaba todo a su paso. «Tengo una sorpresa para ti», le dijo. Entregándole una caja, Luz la abrió. Dentro, un cuaderno de pasta dura con el título, «Manual de idiomas para sobrevivientes». Y en las primeras páginas, los primeros borradores de un libro escrito por ella misma. «Esto es tu libro. Lo vamos a publicar y lo vamos a distribuir gratis en bibliotecas públicas». Luz guardó silencio por un momento. «Nunca pensé que mi historia valiera tanto. Tu historia vale porque nunca te rendiste. Y ahora va a inspirar a otros a mantenerse de pie». El proyecto Faro ya no era solo un sueño, era una revolución silenciosa. Profesores voluntarios llegaban de otros estados, exalumnos volvían como mentores. Incluso empresas empezaron a patrocinar grupos, reconociendo el impacto social y transformador que nacía ahí. Luz solía decir en entrevistas, «No fue un milagro, fue trabajo, fue fe, y fue el valor de seguir incluso cuando todo parecía querer callarme». Eso que empezó como un reto atrevido se convirtió en una cadena de luz que se iba extendiendo. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte de la Ciudad de México. Los dos se quedaron ahí, en la terraza del Centro Cultural, viendo cómo se encendían los primeros postes, como faros en un mar de concreto. Ella lo abrazó y lo besó con cariño. ¿Qué te pareció la historia de Tomás y Luz? Deja tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu nota? Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir todas nuestras historias. Y aprovecha para ver más relatos emocionantes haciendo clic aquí en la pantalla final.